Buenas tardes, queridos socios, amigos del Centro Riojano de Madrid, bienvenidos. Me llamo Gloria y soy la vicepresidenta del Centro Riojano. Esta tarde tenemos un personaje muy particular, el excelentísimo señor, vamos a ver, magistrado don Manuel Ruiz de Lara, que va a presentarnos su libro Patria Judicial, un tema muy actual que estoy segura que va a ser del gusto de todos nosotros. A él le va a presentar el excelentísimo señor don Alfredo Leonard y Lamuño de Cuetos, académico de número del Instituto de Estudios Históricos Vances y Valdés. Yo voy a pasar el turno de la palabra a Alfredo porque el que tienes que decir algo eres tú, ¿no? ¿Vale? Muchas gracias, Gloria. Estimado público, buenas tardes. Antes que nada, me gustaría agradecer al Centro Riojano de Madrid y en especial a su excelente presidente, don José Antonio Pérez Caño, el haber abierto las puertas de esta casa para organizar esta conferencia. Presidente de momento, porque veo que has consumado tu golpe de Estado y ya estás de presidenta tú, por lo menos en funciones. Ya sabes que yo siempre te he apoyado, Gloria, ¿eh? Sí, lo sé. Muy bien. Muchas gracias. Pues José Antonio, donde estés, te recordamos. ¡Viva Gloria! También agradecer al Instituto de Estudios Históricos Vances y Valdés y a su director, don Manuel Ruiz de Bucesta, su inestimable ayuda y colaboración para organizar este evento, pero que no ha podido estar aquí, como hubiese sido su deseo, al encontrarse en Asturias presentando otro libro a esta hora. Estamos hoy aquí convocados para asistir a la presentación Patria Judicial, última novela del prestigioso magistrado don Manuel Ruiz de Lara. Antes de continuar, me gustaría agradecer la presencia de la ilustrísima señora doña Ana Hernández Rodríguez, secretaria de Estado de Migración, la marquesa viuda de Salobral, Marco Antonio de la Morena, don Carlos de Gorostiza, histórico del Partido Socialista y autoridad hoy día, y algún que otro amigo. Don Manuel Ruiz de Lara, como ya he comentado, actualmente es magistrado titular del Juzgado Mercantil número 11 de Madrid, cosa que interesa a los empresarios aquí presentes. Comenzó su carrera judicial en Salamanca tras estudiar Derecho en la Universidad de Córdoba, realizando las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, terminando con el puesto número 27 de la 59 promoción de la carrera judicial, sentando plaza de juez en 2008. De Salamanca es trasladado a Vascongadas en 2009 y posteriormente a Marchena hasta el año 2013, donde acaba siendo juez decano. He dicho Vascongadas porque como está aquí el diputado Gorostiza, pues para fastidiarle. En 2014 pasa a la sección mercantil ocupando la plaza de magistrado titular del Juzgado Mercantil número 5 en Barcelona, ciudad en la que estará destinado hasta el año 2019, en el que es destinado a Madrid, o sea, te comiste todo el proceso. En el ámbito de la literatura comenzó escribiendo su primera novela, Patria Olvidada, en el año 2020, estando ya aquí reunidos para asistir a la presentación de la continuación de esta novela, Patria Judicial. Y ahora, sin más dilación, les dejo con el autor, mi buen amigo Manuel Ruiz de Lara, quien nos hablará de su novela, un retrato de la realidad política y judicial española, que eso da para varias novelas o series, vamos. Un thriller en el que se desnudan, en medio de una ficción muy cercana a la verdad, las ambiciones de algunos hombres y mujeres poderosos dispuestos a convertir la democracia española en una mera fachada bajo la que construir sus privilegios. Esto lo he visto en las noticias esta semana. Una visión narrada desde dentro de una carrera judicial que mayoritariamente sostiene contra viento y marea el Estado de Derecho frente a los ataques políticos y frente a la ausencia de escrúpulos de una minoría de jueces que prefieren las cadenas de favores al honor y a los principios. Esto lo he visto en Antena 3 también. Una novela entre España, Francia y Argentina para recrear la actualidad mediática de los tres países, destinada a provocar y a denunciar los peligros que se ciernen sobre los frágiles cimientos de nuestro sistema democrático. Aquí aprovecho para transmitirte el saludo del doctor Alejandro Nimo, que, como bien sabes, en el Instituto Vances y Valdés recibimos al presidente Milei la semana pasada como académico.
Recordar al público asistente que tras el conversatorio podrán realizar aquellas preguntas que mejor consideren y que al finalizar se servirá un vino español que siempre se agradece en estas fechas. Y ahora, querido magistrado, querido Manuel, la tribuna es tuya. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar, Alfredo. Yo agradecer en primer lugar la invitación al Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés y al Círculo Riojano para exponer un poco la idea de esta novela. Yo la verdad que me dedico evidentemente a la judicatura, al ámbito mercantil, pero desde luego mi pasión, si pudiese dedicarme en exclusividad a esto, sería escribir novela histórica contemporánea, pero es cierto que la experiencia en el ámbito mercantil y en la jurisdicción, bueno, pues es en lo que se basa esta novela. O sea, es una visión de la judicatura y de la política desde dentro del Poder Judicial y básicamente una novela muy crítica con el sistema actual y con ese intento de distintos gobiernos de influir, de interferir en el Poder Judicial para tratar de lograr, bueno, en los altos puestos de la judicatura. Ese es el objetivo, otra cosa es que lo consigan, que ahora veremos, jueces, digamos, afines que les puedan en un momento determinado salvar o validar la interpretación de determinadas leyes que tengan un componente político. Evidentemente, como ha dicho Alfredo, es una realidad que vemos cada vez que ponemos el telediario, abrimos un periódico, el Poder Judicial y una noticia en relación con el Poder Judicial, con una investigación judicial, con la renovación del Consejo del Poder Judicial, está en permanente actualidad continua y hace incluso caer gobiernos, se condiciona pactos políticos, etcétera. La novela, esta segunda parte, ahora vamos a entrar un poco en materia, es una novela entre España y Argentina. Y tiene un sentido, una razón de ser. Yo creo que lo que estamos viviendo en España se asemeja en cierta medida al proceso que se ha vivido en Argentina durante mucho tiempo. Yo no voy a ser tan exagerado de decir, bueno, es que vamos camino hacia una dictadura en el que, bueno, se inviertan el control de medios de comunicación y termine siendo esto, pues, una dictadura venezolana o bolivariana. Yo no hablo de eso, pero sí creo que si se van degradando las instituciones democráticas hay un serio riesgo de involución democrática y que va a ser aprovechado por una u otra acción política. O sea, el resultado puede ser una pseudodemocracia en la que aparentemente hay unas instituciones que son democráticas, pero el poder no tiene un control adecuado y un control por instituciones que sean independientes e imparciales. El objetivo, no solo del gobierno actual, sino de gobiernos anteriores, ha sido quizá el gobierno actual con más vehemencia en ese sentido, es un intento de controlar a aquellos órganos que les sirvan de resorte y de límite para el poder que tienen. Establecer, al fin y al cabo, convertir al Estado en una especie de cadena de favores en el que hay una justicia que se imparte al común ciudadano normal, que tampoco interesa mucho, porque nadie interesa la reclamación de pago de renta que no le han pagado, eso evidentemente para el político no tiene ninguna trascendencia, o el proveedor que ha suministrado servicios y no ha sido objeto de pago, el que pierde un avión o el que le cancelan un avión y reclama una compensación aérea, eso no interesa, esa justicia, digamos, de a pie de calle, que es la más común y lo que más prolifera, no interesa, pero sí cuando tiene determinadas ramificaciones que afectan a personas que están en una determinada posición política o a asuntos que tienen un componente y una entidad política. Ahí es cuando la justicia empieza a interesarle de verdad al político. Y esto lo digo tanto con gobiernos de derechas como con gobiernos de izquierdas. Hay un intento de interferir en el Poder Judicial para tratar, por las dos vías que se narran en la novela, por la vía de la promoción profesional de jueces o por la vía de responsabilidad disciplinaria, en determinados jueces y magistrados. Al margen de esa visión crítica de denuncia pública de los intentos de interferir, de esa lucha entre el político y el juez que trata de preservar su independencia, tiene una visión también muy crítica dentro del Poder Judicial. O sea, yo siempre reivindico que el 99% de los jueces y magistrados son independientes, pero en ese 100% hay un 1% de jueces que pueden aprovechar el sistema para tratar de escalar dentro de su carrera profesional, consiguiendo padrinazgos políticos, pegándose a un determinado político, suministrándole información, adelantándole que va a haber una imputación de alguien que tiene vinculación con el político, eso después se paga con un favor en el sentido de que te promociono, eres un magistrado de confianza y te promociono a ministro o te promociono a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial o a magistrado del Tribunal Constitucional y ese es el pago por los servicios prestados. ¿Todos lo consiguen? No, pero si el sistema propicia esas, vamos a llamarlo, puertas giratorias o ascensos profesionales por la vía del padrinazgo político, siempre va a haber un 1% de la carrera judicial que va a decir, bueno, pues ¿por qué no?
Y aquí la gente piensa, cuando se habla de esto, es decir, bueno, ahí es que los jueces prevarican. Pues no necesariamente. Basta, es tan simple como voy a imputar a alguien, pero no lo voy a imputar hasta que llegue el momento político oportuno que favorezca o perjudique a un determinado partido. O voy simplemente a suministrar información al ministro de turno y le voy a decir, oye, tengo esta causa encima de la mesa, probablemente van a imputar a esta persona, te lo hago saber y ya sabes cómo tienes que articular tu acción política. Son esas cadenas de favores que se van articulando entre la política y la judicatura, por un número reducido de magistrados, pero que configuran una carrera judicial de dos velocidades. El juez que es independiente y esa minoría de jueces que se pueden prestar a esa cadena de favores. Bueno, pues de eso va la novela y ahora entramos ya, esto era como preliminar, pero entramos probablemente en la novela. La novela, el protagonista es un magistrado de la Audiencia Nacional, es Martín Zaragoza. Esta es la segunda parte de la novela, que bueno, pues se investiga una causa de corrupción dentro de la Audiencia Nacional. Tiene una causa de corrupción que termina afectando al gobierno en ese momento, que está presidido por, me refiero a la anterior novela, por un tal Sánchez Castellón. O sea, ya verán que los nombres son bastante identificables. Y Martín Zaragoza mantiene una relación, digamos, sentimental complicada con otra magistrada de la Audiencia Nacional. Hay una tensión, digamos, emocional por una relación que tuvieron en el pasado, que no terminó especialmente bien, y se cruzan habitualmente en los pasillos de la Audiencia Nacional, pero no mantienen ningún tipo de contacto. Bueno, pues los azares judiciales del destino dan lugar a que cuando está de guardia esta magistrada, que es Alicia Hierro, le toca un atentado terrorista aquí al lado, muy cerquita, en la calle Jorge Juan. Explosiona el restaurante Quintín al paso de la princesa Corina cuando va a declarar a la Audiencia Nacional por una serie de recompensas que había recibido el rey emérito y por un fraude fiscal del rey emérito. Aparentemente la princesa Corina fallece en ese atentado. Y ese atentado terrorista, que parece simplemente un atentado terrorista, que tiene lugar, que se atribuye a una vía exclusivamente islamista, tiene muchas más ramificaciones de lo que parece. No voy a tratar de no hacer spoiler, pues al final se compra la novela, de no revelar todo lo que tiene la novela. Le toca a la magistrada Alicia Hierro ese atentado y digamos que tiene determinados componentes políticos y al gobierno en ese momento, presidido por Sánchez Castellón, le interesa particularmente que se mantenga la teoría del atentado exclusivamente islamista. Se detiene a un islamista que se llama al-Zakari, que aparentemente pues hay una lucha entre lo que es una abogada que defiende a ese islamista y la fiscalía, que pretende a toda costa que se mantenga esa autoría islamista y no se investiguen otra serie de ramificaciones en torno al atentado terrorista. La magistrada Alicia Hierro ahí tiene un cierto dilema, pues una magistrada particularmente, digamos, insegura, un poco huraña, pero por otro lado, en esa, digamos, venganza que tiene con Martín Zaragoza por esa relación que no salió especialmente bien, digamos, tiene en el interior de sacar y de promocionarse profesionalmente dentro de la carrera judicial. Quiere llegar a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial, sabiendo que el Consejo General del Poder Judicial lo eligen los partidos políticos. Entonces, en esa tesitura, a ella, digamos, le interesa particularmente mantener la teoría islamista del atentado terrorista. ¿Por qué? Porque termina conociendo a dos personajes que terminan teniendo bastante poder, particularmente dentro de la segunda novela, que es un abogado penalista, ex juez de la Audiencia Nacional, condenado por prevaricación, que se llama Baltasar Rial, y su mujer es la ministra de Justicia en ese gobierno de Sánchez Castellón, se llama María Delgado, y termina siendo fiscal general del Estado. Estos dos personajes se van acercando a la magistrada Alicia Hierro y empiezan a hacer una labor de seducción, de adulación, de decirle, bueno, una magistrada como tú, ¿cómo no va a tener la posibilidad de llegar a vocal del Consejo General del Poder Judicial o ser magistrada incluso del Tribunal Supremo? Y nosotros te vamos a apoyar. El objetivo es obtener determinada información en relación a esa causa que se va investigando en la Audiencia Nacional y, de paso, influir en alguna medida en la decisión que la magistrada, digamos, tenerla controlada, que no se desvíe en excesivo de la teoría islamista del atentado.
La evolución de la novela va teniendo, por hacerlo un poquito resumido, porque quiero hablar de la segunda, no de la primera, y empiezan a tener una serie de ramificaciones que afectan al gobierno de la nación en relación con el encubrimiento de la verdadera autoría de ese atentado terrorista contra Corina. Paralelamente hay una causa que se instruye en un juzgado de instrucción en Plaza Castilla, que le toca a un magistrado común, de los compañeros de Martín Zaragoza, pero que no está en la Audiencia Nacional, que está en el juzgado de instrucción, creo recordar, el número 47 de Madrid. Investiga una serie de escuchas telefónicas que van implicando al final al gobierno de la nación y terminan con dinamitar el gobierno de la nación, de tal forma que atribuyen a la presidencia del Gobierno y al Ministerio del Interior, en alguna de las ramificaciones, una red de espionaje político y judicial por vía de escuchas telefónicas. Esas tres causas que terminan convergiendo, en alguna medida, terminan haciendo caer al Gobierno de Sánchez Castellón y termina conformándose un Gobierno de concentración nacional que es presidido, aquí se pongo el nombre real, por Margarita Robles. Por Margarita Robles, con el apoyo en ese momento, estamos hablando de la anterior novela, vamos a retrotraernos, con el apoyo de Ciudadanos, con el apoyo incluso del Partido Popular, un gobierno de concentración nacional que el único objetivo que tiene es establecer un periodo de transición para convocar nuevas elecciones y que salga un gobierno de las urnas correspondientes. En el ínterin, y por hacerlo así un poco más, no hablar solo de la primera novela, sino sobre todo de la segunda, se produce una serie de atentados terroristas que van vinculados al primer atentado, que revelan una cierta autoría islamista, pero no es la única, que es la parte que es fundamental. Y en uno de los atentados muere la magistrada Alicia Hierro, cuando, digamos, está más cerca de encontrarse con el magistrado Martín Zaragoza. Martín Zaragoza, entre tanto, el personaje es una especie de un hombre muy seguro de sí mismo, con cierto éxito a nivel profesional, un amante de la noche de Madrid, con fama de Latin lover dentro de la carrera judicial, hasta que en un momento dado conoce a una magistrada, una juez de enlace de Francia, que se llama Juliette Chirac, de la cual se enamora perdidamente y que viene aquí a Madrid huyendo de un matrimonio con el primer ministro francés, Alain de Gaulle, que tiene un matrimonio particularmente, digamos, complejo. O sea, ella es la dulzura, la ilusión, la soñadora. Algunos me decían que yo me parezco más a Juliette Chirac que a Martín Zaragoza, cosa que es cierto. O sea, los personajes, Martín Zaragoza tiene algo de mí, pero no todo, tiene algo en la historia personal que tiene con Alicia Hierro, pero sí, quizás personalmente me parezco más a Juliette Chirac, que es una soñadora, una mujer que se ilusiona totalmente, tiene cierto conservadurismo, pero viene de ese matrimonio con Alain de Gaulle, y la hermana que tiene aquí, que es Brigitte Chirac, que es una especie de femme fatale de la moda, pues termina al fin y al cabo convenciéndole para que se venga a Madrid, coja el puesto de juez de enlace de Francia en España y termina enamorándose perdidamente de Martín Zaragoza, renunciando a la vida que mantenía un poco gris con Alain de Gaulle y termina casándose y cambiando por completo la vida de Martín Zaragoza. Bueno, pues ese es el punto de partida para la segunda novela. Hay un gobierno de concentración nacional presidido por Margarita Robles, se convocan elecciones y el presidente del gobierno, Sánchez Castellón, el expresidente del gobierno, es imputado ante el Tribunal Supremo por el escándalo del Watergate judicial de escuchas telefónicas a jueces y magistrados del Tribunal Supremo. Sánchez Castellón va a declarar ante el Tribunal Supremo, muy cerquita también de aquí, cerca de un restaurante en Charrúa, van a comer mientras... y paralelamente, evidentemente, hay una convulsión tremenda dentro de las diferentes opciones políticas de izquierda. El líder de la izquierda radical, Raúl Iglesias, está en prisión en ese momento, sale de prisión o está a punto de salir de prisión, espera que gane una determinada opción política en las próximas elecciones para la concesión del indulto. Hay unas elecciones primarias dentro del Partido Socialista, que se presentan dos candidatas dentro del Partido Socialista, una es Susana Griñán y Meritxell, son aparentemente las favoritas porque las que cuentan con el apoyo del aparato socialista, y después hay un tercer candidato que nadie cuenta con él, que sin embargo es cierto que ha sido ministro del Interior con el gobierno de Sánchez Castellón, que es Grande Marlanda. Aparentemente nadie cuenta con él, es el candidato absolutamente perdedor porque no tiene un poder dentro del Partido Socialista, pero sin embargo, bueno, pues está ahí. Sánchez Castellón va a declarar al Tribunal Supremo
y antes de declarar, la declaración se interrumpe, va a comer a charrúa, cuando sale charrúa va camino al Tribunal Supremo y un francotirador le dispara y asesina al expresidente del Gobierno con un tiro desde un edificio cerca del Tribunal Supremo. Ese caso le toca a una magistrada que viene de Argentina, porque ha sido juez de enlace en Argentina, una magistrada de Guipúzcoa, y que coge el juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que es el que había quedado vacante por el fallecimiento de la magistrada Alicia Hierro, y ella coge ese juzgado, que es un juzgado que parece que está maldito porque le tocó el atentado terrorista en Quintín, en el que aparentemente fallece Corina, y ahora le toca el asesinato del expresidente del Gobierno, Sánchez Castellón. Hay una autoría principal, que es el de un ex policía que había trabajado, había sido confidente del ex magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Rial, cuando estaba en la Audiencia Nacional, que es José Luis Goicoechea, que es el que efectúa el disparo, el francotirador, y los geos rodean el edificio y le disparan y matan a ese francotirador sin posibilidad de que declare, sin nada por eso. Con lo cual, aparentemente es un caso que terminaría ahí, que termina con la muerte del asesino del francotirador. Sin embargo, en esa causa hay dos, la magistrada Maya Valserrano y una inspectora de policía, Cristina Belmonte, que quieren ir más allá, o sea, quieren averiguar cuáles son las motivaciones, la autoría intelectual de ese atentado con el expresidente del Gobierno, Sánchez Castellón. Hay una entrada y registro en un piso cerca de la Puerta de Alcalá, que es el de José Luis Goicoechea, explosiona cuando van a registrarlo los policías, el equipo de policía judicial dirigido por Cristina Belmonte, y una vez registran el edificio encuentran un cadáver de una mujer que resulta ser una fiscal argentina que se llama Ángela Nisman. Yo no sé si le suena el apellido Nisman, a lo mejor, de un fiscal argentino que murió en extrañas circunstancias en Argentina. Aquí adquiere el papel femenino, pero se encuentra el cadáver de la fiscal Ángela Nisman, que tenía ciertas vinculaciones con España, en el piso de José Luis Goicoechea. Ahí empieza a haber la pugna similar por cerrar la investigación a la que vivió la magistrada Alicia Hierro, con la diferencia que ella se presta a esas presiones con el objetivo de ascender en su carrera profesional, y sin embargo Amaya Valserrano, la nueva magistrada, se mantiene firme y no considera que deban desgajarse la muerte de Sánchez Castellón y ese cadáver que se encuentra en el domicilio del presunto asesino, y quiere investigar más allá, quiere investigar el móvil de Ángela Nisman, los contactos que tenía, cuáles son las implicaciones políticas que tiene ese cadáver que se encuentra en el domicilio de José Luis Goicoechea. Paralelamente sigue la actualidad política, se convocan elecciones primarias al Partido Socialista y estalla un escándalo de corrupción que afecta a las dos principales candidatas a la presidencia del partido, a la Secretaría General del Partido Socialista. Determina la dimisión de una de ellas, el mantenimiento de la otra, pero teniendo en cuenta el escándalo por una implicación, una serie de comisiones que habían cobrado, no se sabe si es verdad o si es mentira, termina sorprendentemente ganando la Secretaría General del Partido Socialista, Grande Marlanda, que termina siendo el secretario general del Partido Socialista. Grande Marlanda es un personaje, un juez muy ambicioso, inseguro, también con cierta tendencia a ser un poco colérico, y no es, aunque termina ocupando la Secretaría General del Partido Socialista, no es un hombre particularmente poderoso dentro del Partido Socialista. En primer lugar, porque no tiene el control del aparato, y su impulso en esa parte de esa causa de corrupción que termina derribando a las dos rivales políticas que tiene, viene fundamentalmente por una pareja un tanto siniestra, pero que son los que verdaderamente mueven los resortes dentro del Partido Socialista, y por una parte de la Fiscalía y de la Judicatura, que son Baltasar Rial, el ex magistrado, ahora abogado penalista, y ahora ya la fiscal del Tribunal Supremo, María Delgado. La situación en la derecha tampoco es que es particularmente muy plácida, porque la novela tiene muchos paralelismos con la realidad. Hay una convulsión que termina haciendo caer al líder del Partido Popular, Pablo Casado. Esto, la verdad, que no revelo nada porque lo han vivido todos ustedes. Y hay un personaje que resurge de sus cenizas, que termina haciendo, bueno, pues alguna conspiración
en la que se implica un comisario un tanto oscuro que procede de las cloacas del Estado, que es el comisario Villar, que termina, bueno, pues articulando, le sonará, pues a lo mejor un diputado Álvaro Casona que se equivoca tremendamente en la votación, cuando tiene que votar se equivoca de voto, llega tarde y le tienden una conspiración a través de, bueno, pues un caso muy similar a esto del Tito Berni, que también es uno de los capítulos que salen, van estallando escándalos de corrupción. Y hay un personaje que se llama Ruiz Gilardón que termina haciéndose con la presidencia del Partido Popular. Se convocan elecciones generales, con Grande Marlanda por parte del Partido Socialista, con Ruiz Gilardón por parte del Partido Popular. Termina ganando las elecciones Ruiz Gilardón, pero sin la mayoría suficiente, con lo cual Grande Marlanda, con el apoyo de independentistas, de Izquierda Radical, etcétera, termina convirtiéndose en el presidente del gobierno. La presidencia del gobierno de Grande Marlaska pues da lugar a que asciendan determinados personajes vinculados dentro de la Fiscalía a altos cargos de la Fiscalía. Desde Cándido Martínez, que termina siendo presidente del Tribunal Constitucional, Clara Marín, una magistrada que es la esposa de Cándido Martínez, que aspira a ser vicepresidenta del Consejo General del Poder Judicial, pues esa todavía está pendiente porque hay una lucha entre el PSOE y el PP para ver si se renueva el Consejo General del Poder Judicial. Mariano Verdejo, que no sé si le sonará, quizás hace un tiempo, si le digo Mariano Fernández Bermejo, si le sonará, termina siendo el teniente fiscal del Tribunal Supremo, previa paso por la Audiencia Nacional. Mariano Verdejo es un fiscal absolutamente colérico, absolutamente servil con el gobierno de Grande Marlanda, pertenece a un clan de poder que está integrado por Baltasar Rial, Cándido Martínez, María Delgado y Mariano Verdejo, que trata a todo riesgo de evitar que la causa que investiga Amaya Valserrano vaya por los derroteros de investigar la muerte de la fiscal Nisman. Lo que quieren es que se desgaje la causa, que Amaya Valserrano cierre la causa de investigación del atentado terrorista contra Sánchez Castellón y que la otra parte de la causa de la muerte de esa mujer, que todavía no se sabe quién es, que no la han identificado, vaya a un juzgado de instrucción como un crimen común, sin más relación con el asesinato de Sánchez Castellón. Bueno, la causa va avanzando, la magistrada Amaya Valserrano se opone a eso, hay un enfrentamiento tremendo entre el fiscal Mariano Verdejo, la inspectora Belmonte. La inspectora Belmonte termina teniendo una vida absolutamente acerosa porque hay una conspiración contra ella, se enamora de un personaje, de un abogado un tanto siniestro, que hace de enlace entre los gobiernos de España y los gobiernos de Argentina, porque hay especial correlación entre el gobierno de Grande Marlanda y la investigación y las relaciones que tiene Baltasar Rial con el gobierno de Cristina de Kirchner en Argentina, por una serie de negocios, prácticamente de negocios económicos, de negocios un tanto fraudulentos, de intercambio de favores económicos entre un gobierno y otro a través de una serie de empresas que van maquillando y blanqueando determinados capitales. Evidentemente, como la inspectora Belmonte termina siendo un obstáculo y la magistrada Valserrano también, le tienen una trampa a la inspectora Belmonte que termina huyendo de España y se ve sometida a una red incluso de trata de blancas, en fin. Tiene que terminar huyendo por perseguir y no prestarse a lo que más le convenía y a su ascenso profesional dentro de la propia Policía Nacional. La novela avanza y se van produciendo, al gobierno de Grande Marlanda se le empiezan a complicar las cosas. A medida que va avanzando esa investigación, otra causa de corrupción que lleva el magistrado Martín Zaragoza y que vincula a los gobiernos de España y Argentina y una serie de empresas que están vinculadas al gobierno de Kirchner, pues se le van complicando a medida que avanzan las investigaciones judiciales los propósitos del gobierno. ¿A qué se dedica el gobierno? A entorpecer la investigación. ¿Cómo? Pues por muchos medios, de forma de filtrando información, cesando a tenientes, coroneles de la Guardia Civil que no se prestan a dar determinada información al ministro del Interior, posibilitando la huida de dos personajes muy vinculados que son clave en la trama entre España y Argentina en ese gobierno. Y la novela narra un poco también esa lucha tremenda entre lo difícil que es impartir justicia desde el momento en que se controlan, en cierta medida,
cuerpos policiales o altos cargos. Una simple filtración, una simple información que se le dé a un determinado partido político puede echar abajo una investigación o puede poner sobre aviso para ocultar y destruir pruebas. A pesar de eso, Martín Zaragoza y la magistrada Amaya Valserrano, en dos causas aparentemente totalmente separadas, continúan la investigación hacia adelante. La magistrada Amaya Valserrano es una magistrada que está soltera, llega a Madrid y conoce, va a vivir un episodio que va a poner a prueba en un futuro también, digamos, su imparcialidad y su ética, incluso porque conoce a un diputado prometedor argentino que nadie lo conoce en ese momento. Esta novela hay que decir que está escrita hace año y medio, cuando nadie conocía a Javier Milei. En la novela, Javier Milei gana la presidencia de la República Argentina. La novela, hay que decir, esto se le ha mandado a Milei, la tiene Milei, en teoría dedicada, y puede ser hasta que se le conozca. Pero bueno, Milei termina siendo el presidente de la República Argentina en esta novela. Y Amaya Valserrano conoce a ese político prometedor, del cual se enamora perdidamente, sin saber que la causa que investiga va a tener una incidencia directa en el gobierno, en ese momento, de Eva Kirchner, en el kirchnerismo de la República Argentina. La novela va revelando determinadas actitudes, hace una especie de una mirada al pasado y va relatando las hazañas, entre comillas, de la magistrada Alicia Hierro, que falleció en un atentado, pero digamos que se dedicaba a manipular determinada documentación y determinada información que tenía en relación a una causa que se investigaba en la Audiencia Nacional, que la hacía en colaboración con la fiscal Ángela Nisman de Argentina y de la que nadie tenía, porque era una causa secreta, de la que nadie tenía conocimiento y con determinada documentación y con determinados informes que no aparecían por la causa y porque la propia Alicia Hierro, digamos, se encargaba de filtrar según lo que pudiese afectar al gobierno en ese momento, de Sánchez Castellón, pero particularmente por la influencia de Baltasar Rial y de María Delgado. La novela ahí trata de relatar un poco el riesgo que entraña el sistema, porque el 99% de los jueces son independientes, sí, pero en ese 1% que puede saber que si consigo si oriento la investigación judicial en un sentido o en otro, puedo alcanzar un cargo goloso desde el punto de vista político, pues a lo mejor me dejo llevar en una investigación preliminar y no autorizo la intervención telefónica en un sentido, no autorizo una línea de investigación y me voy autoconvenciendo que es lo que debo hacer, pero también porque es lo que más me conviene, lo que menos problemas me da y lo que menos incomoda al poder en ese momento, al gobierno de turno. Bueno, la novela va evolucionando, Raúl Iglesias aparece de nuevo en escena, sale de prisión, María Delgado le promete que va a volver a la política, que va a ser... María Delgado en ese momento es la vicepresidenta del gobierno de Grande Marlaska, que es en realidad la verdadera presidenta. Grande Marlaska es un hombre, digamos, de paja, es un hombre que tampoco tiene mucho poder de decisión, pero le interesa el cargo, le interesa la ambición. Y Raúl Iglesias, pues bueno, le convence, pero Raúl Iglesias, curiosamente, fallece en un accidente de tráfico cerca del Valle de los Caídos, no podía ser en otro lugar, y fallece en un accidente también en extrañas circunstancias. La novela sigue avanzando, llega un momento en que los escándalos van cercando al gobierno de la nación y provocan la caída de Grande Marlaska. Es el sacrificado, es el presidente que hay que sacrificar y termina ascendiendo María Delgado a la presidencia del gobierno de España. No voy a contar mucho más de esa parte porque si no ya revelo totalmente la novela. Amaya Valserrano sigue investigando esa causa, tiene muchas implicaciones personales porque se va a enfrentar a un pasado sentimental con ese abogado un tanto siniestro que actúa de enlace entre los gobiernos de España y del gobierno argentino, del cual se enamoró perdidamente y ella sale de Argentina huyendo precisamente de esa relación tormentosa, pero aparece nuevamente, el pasado siempre vuelve y aparece nuevamente en su devenir judicial, incluso pone en riesgo la nueva relación que ha entablado con el político argentino, porque la novela también trata, es una novela que no está dirigida al público jurídico, o sea, está dirigida al ciudadano de a pie y trata de romper ese cliché que hay en la judicatura de que el magistrado o la magistrada pues son estos señores muy mayores que prácticamente solo ponen sentencia, van de casa al juzgado, del juzgado a la casa a poner expresamente sentencias, no tienen vida personal, no tienen vida, no salen a restaurantes, ni nada por el estilo, no se enamoran, no se desenamoran, no hay tensiones emocionales, sentimentales dentro de la carrera judicial. Eso narra la novela porque además se produce.
O sea, en las relaciones normales dentro de un mismo órgano judicial, la relación entre Martín Zaragoza y Alicia Hierro, pues una relación que se produce habitualmente. Dos magistrados que habían tenido una relación sentimental y ahora se cruzan en los pasillos y prácticamente no se saludan. Hay un componente de egos, digamos, de dolor, un posible reencuentro que no se produce, etcétera. Trata de dar también esa visión un poco de la judicatura, que al fin y al cabo no son, digamos, seres divinos que están ahí poniendo sentencias, sino que son seres humanos que están presos de miedos, de posibles tentaciones, de amores, desamores o posibles ambiciones que terminan un poco trufando o distorsionando la absoluta independencia judicial que pudiesen tener. Es un canto también a la importancia que tiene, y una denuncia pública, a la importancia que tiene preservar el Estado de Derecho. O sea, yo veo una sociedad, y por eso hace el recorrido entre España y Argentina, describiendo sitios de Buenos Aires, sitios de Madrid, calles, restaurantes, etcétera. Yo veo a la sociedad, no es consciente de las conquistas que se han conseguido en cuanto a los derechos y libertades que nos otorgó la Constitución del 78. Y esto parece que, bueno, como se nos vino dada, los que nacimos después de la Constitución del 78, pues esto ya está hecho y es una cuestión, el Estado de Derecho, que estará ahí permanentemente, perenne, nunca se degradará y no habrá ningún problema. Yo creo que la gente no es consciente de eso. Actualmente se vota exclusivamente por, pues, como el que es del Madrid y el Barça, él vota un determinado en base a un eslogan, en base a una frase de marketing, pero no se analizan determinadas reformas que comprometen el Estado de Derecho y degradan las instituciones. La novela refleja un poco eso, o sea, refleja esa carrera de dos velocidades en la que una serie de magistrados que se pegan al poder ascienden meteóricamente, mientras que otros se ven sometidos a una cantidad de vida azarosa, de problemas, de presiones de prensa, políticas, intentos de apertura de régimen de expedientes disciplinarios por un consejo dominado en cierta medida por el Gobierno, los intentos del Gobierno en dominar aún más ese Consejo General del Poder Judicial, que tiene las potestades en materia disciplinaria y en materia de nombramientos, etcétera. Creo que el Estado de Derecho y la democracia no es una conquista que permanezca inalterable, sino que se va degradando. Forma de degradarlo es crear reformas que van limitando los controles al poder político, o metiendo en instituciones, en el Tribunal Constitucional, a Cándido Martínez, a personajes que te van a validar cualquier ley que hagas. Con el riesgo de que el político que está en ese momento, y también es uno de los mensajes que de transmitir la novela, no entiende que esas reformas quedan ahí y la siguiente opción política que llegue probablemente la va a aprovechar a su favor. La novela es muy crítica con el Gobierno actual, sin lugar a duda. Yo creo que hay que serlo, y quienes nos dedicamos al Estado de Derecho sin ningún componente ideológico, político, creo que debemos de serlo, porque el Estado de Derecho se está degradando. Yo nunca he visto ataques desde el hemiciclo a jueces, no he visto ataques de ministros, ya no solo de la izquierda radical o del presidente del Gobierno, cuestionando la labor de instrucción de un juez o magistrado porque investiga determinada causa que afecta a alguien de su familia. Yo eso no lo he visto en mi vida hasta ahora. O sea, he visto siempre ataques políticos. La reforma y el sistema de designación de vocales que tenemos es una obra maravillosa de Ruy Gallardón, que en su momento prometió que iban a elegir los jueces del Consejo y, sin embargo, traicionó el pacto de legislatura con la ciudadanía y efectuó esa reforma. Yo escribo la novela, evidentemente tiene un sentido provocador y los nombres son parecidos, muy parecidos a la realidad, porque tiene un sentido de señalarles y un objetivo de denunciar. Yo no solo he hecho esta novela, yo en interpretaciones públicas me he metido en unos cuantos líos precisamente por denunciar estas cuestiones, pero bueno, parte un poco de ese espíritu que yo no quiero perder en mi vida. A mí no quiero funcionarizarme dentro de la carrera judicial, en el sentido de que mi labor judicial sea simplemente ir al juzgado, poner mi sentencia, me voy, y todo aquello que afecte, digamos, a la arquitectura del Consejo General del Poder Judicial, al Estado de Derecho, no me interesa nada, esto no va conmigo, de esto no hablo, porque bajo esa visión de que un juez, bueno, tiene que ser imparcial, pues entonces no puedo hablar de nada. Bueno, yo estoy en mercantil, si un día me toca alguna cosa, pues que me recusen, si hay alguien que considera que no sería yo imparcial, que para eso están los mecanismos de abstención y de recusación. Pero mientras tanto, yo la verdad que voy a denunciar esas ataques, provengan de la derecha o la izquierda. Ahora a mí me acusarían de que soy de la ultraderecha, anteriormente me decían que era de Podemos, porque criticaba la novela, saca otros personajes como Carlos Mestres.
expresidente del Tribunal Supremo, que también se presta a ese juego de vanidades entre una opción política y otra para mantenerse como presidente del Tribunal Supremo o alcanzar el Tribunal Constitucional, que es su verdadero objetivo. Yo por esto, evidentemente, cuando he denunciado, claro, pues hay una parte de la judicatura, un mínimo porcentaje que evidentemente no me tiene especial estima. Ahora hay una parte de la política que creo que tampoco me tiene especial estima. Pero yo creo que parte mi forma de escribir un poco, que es un desahogo, de una denuncia, evidentemente y tal, narra también cuestiones personales, pero parte un poco de mi visión de la vida. Yo en la vida creo que hay que ser valiente en lo personal y en lo profesional, y hay que arriesgarse, y hay que hablar, y hay que exteriorizar, y hay que decir determinadas cosas. Y eso vale tanto para la vida personal como para la vida profesional. Yo sería capaz, evidentemente, y me resultaría, creo que también podría hacerlo, de jugar ese juego de componendas políticas, y si te toca algún pleito a nivel empresarial o en las reuniones en las asociaciones judiciales, pues bueno, dorar la píldora de alguna forma a uno u otro, defender determinadas posiciones que no encajan precisamente en la defensa de la independencia judicial. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ganarme el favor y mañana, pues bueno, a ver si me promocionan para ser vocal del Consejo General del Poder Judicial o alguna historia de esta. Que yo me presentaré a vocal del Consejo algún día, cuando cambie el sistema de elección, elijan los jueces. Mientras tanto, o sea, con favores políticos, desde luego ninguno. Yo no quiero, una de las cuestiones por las que me metí en la carrera judicial es porque no quería deberle el ser vocal del Consejo a tener un padrinazgo político. Con el sistema actual no es posible, con lo cual a mí, desde luego, me pueden descartar mientras no cambie el sistema. Pero en esa labor que yo reconozco, en mi forma de ser vehemente, pasional, y algunos dicen valiente, yo digo, bueno, intrépida o imprudente por mi carácter en todo, en lo personal y en lo profesional, yo ahí me voy a mantener. La realidad, esta es la segunda parte de la novela, pero parece que inevitablemente, porque por las cosas que me pasan a nivel personal y a nivel profesional, creo que voy a tener que escribir una tercera parte, porque esto, el día a día, es la novela, esta tardé menos en escribirla, es mejor que la primera, yo creo, pero es que la realidad que era así se escribe sola. A veces solo hay que moldear un poquito determinado episodio. Aquí encontrarán de todo, desde escándalos del Tito Berni, hay un capítulo que se llame así, en fin, intentos cese del coronel Castellá, que es un teniente coronel de la Guardia Civil, que cesa el ministro Grande Marlanda porque no le da la información en relación a una causa que investiga y que afecta al gobierno. Encontrarán muchos paralelismos con la realidad. Y el objetivo es ese, efectuar esa denuncia y transmitir al ciudadano. Lo importante es que haya instituciones independientes, con independencia de la opción política que gobierne. Porque si no hay instituciones independientes, da igual la ley que se haga, al fin y al cabo el derecho es interpretable, uno puede coger el tenor del literal de la ley, orientar la decisión en un sentido y orientarla en otro, y eso no tiene mayor problema siempre y cuando obedezca a la pura convicción personal interpretativa del juez. El problema es cuando el juez que te toca, su interpretación, decide primero lo que conviene mejor a su propia situación personal y después ya lo argumentará jurídicamente. Yo creo que todos los que nos dedicamos al derecho podríamos hacerlo en ese sentido. No me quiero enrollar muchísimo más para no cansar, pero bueno, con independencia, si me quiere... Está súper bien. Con independencia, es que no quiero tampoco, claro, revelar muchísimo, porque si no ya les cuentan la novela. No, dejo muchas cosas. No quiero revelar el devenir de la novela, porque si no ya hago spoiler completo. Pero bueno, si quieren hacer alguna pregunta, pues yo también. No, yo lo que quiero comentar es que, por desgracia, España sigue siendo Berlanga, que es un gran director, a mí me encanta. La escopeta nacional no queda tan lejana y con tu novela demuestras que la realidad a veces supera la ficción, ¿no? Quitando que tú metes muchos asesinatos por medio, eso te lo miran en el psicólogo, tienes ahí afición por atentados y francotiradores, hay que darle vidilla. Pero por lo demás la realidad supera la ficción muchas veces, y desde luego esta novela la coge un director como Berlanga y tenemos una trilogía tipo Patrimonio Nacional, ¿no? Pero yo iría a verla al cine, en fin, no sé, yo es que me he muerto de la risa. Ha quedado ahí grabado, o sea, va a quedar fatal, pero lo único que me ha gustado, lo que más me ha gustado es lo del Gobierno de Concentración Nacional bajo Margarita Robles, paisana mía de Asturias, entonces me gusta eso, y luego Grande Marlanda, ¿no? O sea, y Sánchez Castillo, o sea, no sé cómo no te lleven las demandas. Bueno, ahí, mira, eso sí lo puedo contar. Hubo una...
creo que hubo alguna idea de alguien que en algún momento dado le llegó la novela, pero no era precisamente político. O sea, era, creo, si puedo contarla, ¿lo puedo contar? Sí, lo puedo contar, aunque lo esté grabando, es igual. Bueno, lo cuento. Tú eres juez, tú sabrás. Me consta que hay algún magistrado que no le sentó especialmente bien la novela, que llamó a un director de un periódico, digital y tal, especializado en el mundo jurídico, y le dijo: esto es que está fatal, esto de utilizar los nombres para promocionar una novela y tal, y con cierto cabreo, bueno, el presidente del Tribunal Constitucional, el que hizo esto. Y después me llegó por distintas vías, que al principio no me lo creía, pero digo, bueno, después ya, digo, se me llega por distintas vías, pues era verdad, que algún expresidente del Tribunal Supremo se planteó demandarme. Lo cual habría sido bastante positivo, porque en vez de venderse 2 ediciones, se habría vendido a lo mejor 25, se habría convertido en un bestseller, pero no hubo esa suerte. De todas formas, desde el punto de vista, yo cambio los nombres, yo hablo de personajes de ficción, es verdad que se parece a alguno a determinados personajes, pero bueno, quizá el que se siente identificado. Hubo incluso una magistrada, Alicia Hierro, que me llamó para preguntarme, no voy a decir el nombre ahí, porque de todas formas no lo conocen, que me escribió un día, ya al cabo de no sé cuántos años, y me dijo: oye, la mala que sale en la novela, ¿hay algún personaje que me pueda yo sentir identificado que sea la mala de la novela? Se compró la novela, también tengo que decir que ya nunca más me volvió a hablar. Entonces, quiere decir que la descripción era bastante fidedigna con la realidad. Pero bueno, broma aparte, el objetivo es ese. Yo, en la judicatura, yo soy miembro de una plataforma por la independencia judicial también, que criticamos los nombramientos de altos cargos. Ahí está muy bien alcanzar un alto cargo, a mí también me encantaría, pues ser vocal del Consejo, presidente del 3J y tal, pero bueno, no a costa de todo. O sea, yo no, utilizando mérito y capacidad, eso de que los vocales del Consejo son progresistas y conservadores, bueno, pues relativamente. No es cierto que por el turno de jurista de reconocida competencia no entran juristas de reconocida competencia, es la mayoría de los casos, porque hay exdiputados del Partido Socialista, abogados que tampoco, abogadas que, en fin, que no más su vinculación con el Partido Socialista, pero después el funcionamiento del Consejo obedece más a lazos de amistad, de conocimiento. O sea, yo soy magistrado de la Audiencia Nacional o de un TSJ, quiero ser magistrado del Supremo, entonces hago eso, cosa de pasillos, o en reuniones tomando una copa de la asociación judicial a ver si me promocionas para ser magistrado del Supremo, y a veces viene por descarte: tú has apoyado esto, yo he apoyado a esto de aquí, entonces bueno, buscamos el candidato alternativo. Eso no debiera ser así, porque debiera ser todo por mérito y capacidad, y más que nos dedicamos al Poder Judicial. Claro, cuando yo, esas cosas no solo soy yo, sino de la asociación en la que estoy, lo denunciamos, o salimos en entrevistas, o hacemos las novelas estas, pues eso no sienta particularmente bien a quien lo hace. Claro, a lo mejor lo que tenía que hacer no hacerlo. Pero bueno, esa es la que sí, intentaron, eso venía que sí. Y pensaron demandarme. Yo espero que en la tercera me demanden. No me extraña. Has destapado que España de meritocracia es mediocracia, pero desde luego a consejero del Poder Judicial no creo que llegues ahora mismo, me parece a mí. Lo puedo augurar como tú auguras el gobierno de Milei. La verdad que la novela es muy divertida, yo la recomiendo a todos ustedes. Si nos están viendo algún magistrado del Supremo, pues le mándenle, que así sube las ventas, eso siempre viene bien. Y bueno, yo me reía de ti, Gloria, por hacer el golpe de Estado a José Antonio, pero tú podías salir en la novela ahí casi. Yo creo que no le van a comprar los libros para hacer serie o película de momento. ¿Cómo que van no? a esperar que pase un cierto tiempo. Pues la tiene un productor, O sea, lo que pasa es que tú pones los asesinatos donde me gusta ir. En Quintín, bomba. Y la falsa princesa Corina muere. ¿Y los que estamos ahí comiendo qué? Y luego... Por la mañana. Por la mañana. Vale, desayuno, entonces no estoy yo. Y luego, desde el Club Financiero, matando al... ¿Pero por qué Corina? ¿Cómo se te ocurrió Corina? Corina, bueno, porque ahí tenéis que esa parte no lo puedo decir porque ya haría de spoiler. Quizás no muere Corina en ese atentado, pero aparentemente muere en ese atentado Corina, porque era el caso en ese momento. Ella va a declarar en la Audiencia Nacional por esa investigación que se está haciendo en torno al rey emérito. Todavía no está imputado, pues nunca llegó a estar imputado porque tenía inviolabilidad, pero hay una causa de investigación de blanqueo de capitales y lo que ella pueda decir. Al final Corina termina siendo la más lista, ahí lo dejo. Pero,
Pero sí hay el objetivo, claro, de identificar es también pues para que el lector, cuando hace una radiografía un poco de Madrid, ¿no? O sea, si van las persecuciones policíacas, el beso que le da Alicia Hierro a Martín Zaragoza en el Club Financiero Génova, se verá arriba, pues el encuentro con Juliette Chirac, pues también, o sea, todo tiene en determinadas zonas concretas. Hay alguno que me decía que la novela dice, bueno, es que un magistrado no gana tanto, porque Martín Zaragoza parece que lleva un tren de vida muy considerable. Termina comprándose, no sé si lo conocen, el ático que hay en el Hotel Four Seasons arriba, que lo tiene un estupendo, mexicano. Maravilloso. Efectivamente, bueno, tiene un poco truco, porque procede, le dejan una herencia y entonces a partir de ahí Martín Zaragoza pues termina comprando ese ático. Yo siempre lo aclaro, es verdad que un magistrado no lleva ese altísimo nivel de vida que lleva Martín Zaragoza, pero bueno, esa quizás es la parte más ficcionada que tiene. Yo quiero herencias de esas, ¿dónde se consiguen? Pues Martín la tenía. Las queremos todos. Pero bueno, esto viene que si van leyendo la novela, ahora también en Buenos Aires, en esta segunda parte, van descubriendo calles de Madrid y zonas, yo lo comentaba antes al entrar, pues oye, muchas veces vamos andando por Madrid, no vemos arquitectónicamente lo que tiene, y tal, pues solo hay que mirar un poco arriba o pararse y descubrir secretos. Y la tercera que vas a escribir, sí. ¿de qué va? ¿Quién muere? Pues la tercera sería la continuación. Bueno, esta segunda parte termina con un gobierno socialista que preside María Delgado. Entonces, a partir de ahí, las causas, todo lo que ha pasado últimamente con apoyos independentistas, con posible ley de amnistía, pues todo esto sería extrapolable o con determinadas causas que terminan vinculando a familiares del presidente o de la presidenta del gobierno, serían moldeables para una tercera parte que yo creo que pasará, porque es que la realidad te supera en muchas ocasiones a la ficción, ¿no? Sí, España es berlanga pura. Yo lo que quiero decir aquí, hoy tenemos entre el público asistente a uno de los grandes sabios de las calles de Madrid, que es el diputado Gorostiza, que organiza unas visitas muy buenas. Yo creo, Carlos, que deberías de comprar la novela y leerla y hacer una visita de patria judicial, ¿sabes? Empezando por Quintín, tomando el aperitivo, donde explota la bomba y luego ya el resto. Ya sabe, a mi amigo Alfredo, que sabe que fui diputado en el País Vasco, efectivamente, ya no lo soy, y me quiere llevar por el mal camino, pero yo hago con él, efectivamente, y no es mentira, también es un juego de espejos. Yo me gusta Madrid, me encanta Madrid, estoy enamorado de Madrid y hago unas visitas con mis amigos, como Alfredo, por supuesto que los hago con los amigos, pero acabamos comiendo por el Madrid antiguo, el Madrid árabe, a eso a Alfredo le encanta y por eso me señala. Además, hay una cosa que me gusta que has dicho, lo que más me ha gustado, la excelente noticia, y es que hay un 1% de jueces que se venden, que hacen lo que sea por llegar, que pasan por encima de la legalidad, de la honorabilidad y la profesionalidad. Que haya un 1%, desde luego no es una impresión que exista en la vida política. ¿Qué hay más? Por supuesto. Lo que sí que es verdad que tienes razón es que haya, y en eso lo comparto y es una opinión personal, sí que es verdad que se ha futbolizado la política, en el sentido que hablamos dicho del Atleti de Madrid o el Real Madrid, ¿no? O sea, se ha futbolizado en el sentido, no soy aficionado al fútbol, no quiero ofender a quienes lo sean, pero sí que es verdad que hay una pérdida de capacidad de autocrítica y yo que de formación, yo me he dedicado toda mi vida a la vida profesional, soy periodista, creo que los medios tienen una responsabilidad muy alta porque se han convertido un poco en productos de espectáculo. Y no tanto en productos, en fuentes de información. Pero bueno, yo soy ya señor muy mayor y ya no me corresponde tomar decisiones, que lo tome la gente más joven. Hombre, ahí yo sí quería hacer una puntualización que siempre cuando en los medios de comunicación se dice jueces de, por eso la impresión de que es más de un 1% y tal, jueces de derechas, conservadores, le ha tocado que es progresista y tal. A ver, primero el 99% de las causas que llevamos los juegos no tienen un componente político. O sea, yo cuando declaro un concurso, cuando resuelvo un pleito entre empresas, pues componente político tiene cero o nada. Puede haber un 1% que sí la tiene. Lo que pasa, esa estigma o esa politización parte es que es un juego irónico, porque precisamente quienes potencian la politización del Consejo, que ha sido el PP y el PSOE, son aquellos que después utilizan esa política, porque ellos eligen
bueno, los eligen conjuntamente, porque es mayoría de 3/5, pero unos seleccionan a unos vocales y otros seleccionan a otros. Son los que después dicen, este consejo está secuestrado por la derecha, este consejo está, estos vocales son progresistas, ya, pero lo habéis elegido vosotros. O sea, hay una forma de evitar esa apariencia de politización, que es que los jueces elijan al Consejo General del Poder Judicial, que es lo que dice Europa. Yo no lo digo. No hay, y después encima no es real. Porque yo lo que sí creo dentro de la carrera judicial es que hay un 1% de jueces que se pegan a uno o a otra opción política con el objetivo de ascender profesionalmente. Bueno, y ejemplos hay, Carlos Mestres termina siendo presidente del Tribunal Supremo viene por influencia del Partido Popular, pero sin embargo después se alía un poco con María Delgado para facilitar su nombramiento como fiscal general del Estado y posibilitar que no se pronuncie el Consejo sobre la idoneidad, sino sobre la legalidad. O sea, son personajes que una vez alcanzan el poder tratan de posicionarse en un sentido u otro. Ya sin irme al nombre de ficción, Marlaska llegó a vocal del Consejo por el Partido Popular y, sin embargo, después los calificaba de organización criminal. O sea que después hay... yo creo que el sistema... O sea, no se puede confiar la consistencia de un Estado, la fortaleza de un Estado de Derecho a la condición personal de cada uno de los magistrados. O sea, el sistema tiene que ser puro en sí mismo, porque si no, me da igual que sea un 1% o sea un 50%, pero si el sistema posibilita que determinados jueces jueguen ese juego político, pues siempre va a haber quien lo va a intentar. Y no tiene que ser, no estamos hablando de prevaricación, es simplemente, pues no investigo por aquí, que es lo que trata de poner. Si yo no investigo, en una investigación preliminar, no intervengo este teléfono porque considero que no hay indicios suficientes, pues ya desvío la investigación hacia otra vía, que es la que interesa al gobierno. O le facilito información o simplemente no hago una imputación en un momento concreto. A mí cuando decían ahora, pues, y ya en la actualidad, es que han llamado en la condición de investigada a Begoña Gómez y tal, entonces, claro, pero si no la llama, entonces también está favoreciendo, y la llama después, está favoreciendo a una opción política concreta. Entonces, hay muchas formas, con esto digo, simplemente dar una información, oye, te van a imputar a fulanito, sin que el juez prevarique. Y con eso le hago el favor al partido político de turno. ¿Cómo me lo devuelven a mí? Pues nombrándome vocal del Consejo General del Poder Judicial. Claro, eso yo tengo un conocimiento directo de que algún juez lo haya hecho. Hombre, pues no lo tengo, porque claro, no podría, pero que es probable, sí. Si me permites, hay una pregunta que siempre me hago. Cuando se eligen cargos, efectivamente cargos o instituciones, en este caso, que, como dices, tienen que ser los check and balance de la democracia que dicen los anglosajones, ¿no? Quizá el legislador en su día, cuando plantea la idea de que las mayorías sean reforzadas, busca en un alarde de, no sé, no digamos de ingenuidad, pero en fin, busca que efectivamente esa mayoría reforzada lo que haga es certificar que la persona o personas que son elegidas pues tengan un valor adicional al puramente partidista, ¿no? Yo he sido miembro de un consejo de esos, concretamente del Consejo de Administración de la Radio y Televisión Vasca en su momento, y ocurrió igual, teníamos que ser elegidos por una mayoría reforzada del Parlamento, y además el mandato no coincidía. Bueno, o sea, se trata de buscar fórmulas para evitar lo que resulta inevitable. Bueno, no sé si resulta inevitable. La pregunta precisamente es esa, ¿cómo se puede evitar? Claro, si trasladamos esa lectura o esa forma de elección, que al final acaba consistiendo en que yo me pongo de acuerdo contigo, a mí me tocan 2 tercios, a ti 1 tercio, yo voto a los tuyos, tú votas a los míos, y al final, eso es, creo que hay, no sé si es una sentencia, porque no soy un profesional de la judicatura, pero sí que recuerdo una afirmación del Tribunal Constitucional precisamente señalando este peligro, ¿no? Es decir, cómo en el caso de que se diera esto, que es lo que se ha dado, y yo lo sé porque yo formé de parte de un consejo de administración, que ocurría lo mismo, y efectivamente es muy difícil de evitar. Decía el Tribunal Constitucional, puede dar lugar justamente a lo contrario de lo que el legislador pensó en su momento. Si se eligiera por los jueces, que también tenéis asociaciones, la pregunta, ¿no estaríamos ante la misma situación entre un acuerdo entre 2 asociaciones, digamos, vamos a decir, de opinión, vale que profesional, pero distinta, que también negociaran las cuotas de cada uno? En fin, es que, a ver, no estoy intentando ni defender a nadie, ni atacar a nadie, pero sí que es verdad que a mí me parece una carencia grave.
y difícil de solucionar. Sí. No se me ocurre cómo. Hay una sentencia del Constitucional, la 108-86, que es la que dice eso. Sí. Pero dice que el sistema inicial era que el Consejo lo elegía. El primer Consejo fue elegido por los jueces mediante votación. Yo voto a mis 12 candidatos y los 12 más votados son los que salen. Con Alfonso Guerra pues se cambió el sistema, entonces estuvo la enmienda esta de Mandrés en su momento, que modificó y ahora se iba a elegir por el Congreso y por el Senado, y entonces el Constitucional, curiosamente, interpone el recurso de inconstitucionalidad el padre Gallardón. O sea, que si el padre levantase la cabeza con lo que hizo su hijo después, pues bueno, puso, y el Constitucional dice, bueno, esto pasa un poco de puntilla, dice, esto no es inconstitucional, aunque no es el sistema más acorde con la Constitución y se corre el riesgo de que se convierta en lo que se convirtió, que al fin y al cabo es eso, un juego de componentes políticas. Yo siempre lo califico como farsa, porque si yo defiendo, el sistema que yo defiendo es no que elijan las asociaciones, sino que yo, como juez, desde un punto de vista, yo voto a mis 12 candidatos judiciales, los 12 más votados, pero yo a nivel individual. Después habrá que ver la madurez de la carrera, que no se dejen llevar, porque yo no voy a votar a los 12 de mi asociación, yo voy a votar de todo lo que se presente a los 12 que considere más cualificados, con lo cual no necesariamente van a salir los 12 de mi asociación. Después habrá que ver la madurez de la carrera, si es una carrera pasiva, si la gente aquí se implica de verdad y dice yo voy a votar no a los que me digan, sino, pero ahí no habría control de las asociaciones salvo que la gente se preste a ello. Lo que, si optásemos por el sistema parlamentario, yo digo que es una farsa porque es una mentira. Vamos a ver, si optásemos por el sistema parlamentario implicaría, para evitar esas componentes, que todo aquel juez que se presente a vocal del Consejo tiene que comparecer ante el Congreso y ante el Senado, como pasa en Estados Unidos cuando se eligen a los magistrados del Supremo y le preguntan hasta sobre su pensamiento político, su pensamiento lo que sea, para ver la idoneidad y, por supuesto, un análisis de la objetividad, de mérito y capacidad. Pero es que ahora, bueno, en ninguna renovación del Consejo, ninguno de los candidatos que se han presentado a vocal del Consejo ha sido llamado al Congreso de los Diputados, al Senado, para que los diputados le examinen y le pregunten, oiga, ¿y usted quién es? ¿Qué piensa? Con lo cual, ¿qué votan los diputados si no los conocen? O sea, votan lo que cocinan en las cúpulas de los partidos. Tú me eliges a estos, yo te elijo a estos. Eso es exclusivamente lo que sale. Claro, pero con lo cual es una farsa. Yo por eso no me presentaría, porque al final es una farsa política. Yo solo, ¿quién termina siendo vocal? El que tiene un padrino político. Los demás son una especie de títeres que ahí se presentan, que validan un poco el sistema, pero desde luego no sirven para nada. Entonces, y después habría una segunda cuestión, si se mantuviese la elección parlamentaria, que yo espero que no, que se cumpla lo que dice Europa, es que se designase por mérito y capacidad. Claro, o sea, quien alcanzase el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional, que ya está fuera del Poder Judicial, fuese alguien con una trayectoria profesional, jurídica, que hubiese sido magistrado del Supremo durante mucho tiempo. No puede ser que ahora resulta que hay magistrados del Tribunal Constitucional que no han alcanzado el Supremo, sin embargo están resolviendo recursos de amparo contra resoluciones que ha dictado el Tribunal Supremo y corrigiendo la última, por cierto, que hoy ha sido o ayer fue un espectáculo bastante bochornoso. El presidente del Gobierno diciendo en un meeting que Magdalena Álvarez era una de las que estaba perseguida por ese lawfare tal y por ese fango y toda esa historia, y resulta que hoy se tiene conocimiento de que el borrador que va a hacer Inmaculada Montalbán, que no vean la trayectoria que tiene, magistrada del Constitucional, pero ha sido vocal del Consejo a propuesta del PSOE, ha ostentado cargos de consejera a propuesta del PSOE, resulta que, bueno, estima en ese borrador el recurso de amparo, que anularía la sentencia del OERE en relación a esa persona, a Magdalena Álvarez. Hombre, ya de por sí que el presidente del Gobierno lo conozca antes de que haya, pues hombre, me parece un poco escandaloso. Y desde el punto de vista de las instituciones que tienen que ser independientes y aparentar también independencia. Difícilmente pueden aparentar independencia si se elige como fiscal general a quien ha sido ministra o como magistrado del Constitucional a quien ha sido ministro o alto cargo, como hay Juan Carlos Campos, Laura Díez, o alto cargo del Gobierno. Pues hombre, la credibilidad de las instituciones yo creo que resulta bastante mermada, y me da igual si es como si hubiesen puesto a Ruiz Gallardón de fiscal general del Estado. O sea, a mí me parecería inconcebible. Entonces ahí nos jugamos, pero hay formas sí que elijan los jueces, y si no, pues que se objetivicen totalmente el nombramiento. Alguno dice, bueno, porque sea por sorteo. Yo que hasta preferiría, ¿no?, que siga esto. Pero bueno, ya veremos, a ver en qué queda. Sí, la última, porque se nos va el tiempo y tenemos un vino ahora. Me imagino que en la próxima novela estará
Probablemente, me has dado una idea. Es que un título tan serio para no sé, que te causa pavor, es decir, patria judicial, es algo sesudo que me va a Bueno, gustar. patria judicial, la primera se llama patria olvidada, esta es patria judicial, y el término de patria olvidada tiene un componente también que son aquellos que olvidaron su patria y prefirieron optar por su ambición antes de defender las instituciones y el Estado de Derecho. Patria judicial en la continuación es aquellos que, digamos, optaron por los principios y preservaron el Estado de Derecho frente a esa minoría. Yo le llamo trepa, me dicen que soy muy vehemente, pero bueno, es verdad, son así. Minoría. Bueno, minoría, un porcentaje, vamos a decir. Un porcentaje, sí, dentro sí. de la judicatura, yo dentro de la política ya no sé. Bueno, por eso se llama patria. Lo sabrá el Esa diputado. bueno, en cualquier profesión, yo creo que en la judicatura, en la política, en lo que sea, siempre va a haber un porcentaje que no opta por los principios, más o menos, no lo sé. La cuestión es que lo hay y con que haya unos pocos, pues ya hacen daño a... Se me preguntan, ¿no? Afirmaciones sí, ¿no? Sí. Yo creo que cuando los redactores de la Constitución y la redactamos de la redundancia, pensaban que el nivel ético y moral de las vidas se iba a mantener y ha pegado un bajón importante. Entonces, en ese sentido, hay que defender, y por eso quería agradecerte el paso que das, el paso que da usted, porque es complicado y porque la Constitución fue una conquista, pero se puede perder. Se puede perder porque el primer paso para perderlo es desautorizar al Poder Judicial, eliminar al Poder Judicial, porque eso permite un desarrollo normativo que, aunque tengas una constitución arriba, la vacía totalmente. Y es lo que está pasando. Cuando he hecho la introducción, el libro me parece, no sé si no van a hacer una serie, pero vamos a hacer un peliculón y una serie posterior. Eso me parece lo fundamental, o sea que estamos perdiendo la calidad democrática y nos estamos perdiendo como sociedad. Y que eso lo va a aprovechar después un gobierno de otra orientación política, porque eso parece que son reformas, el político a veces muy cortoplacista, dice, bueno, esto tal, bueno, pues ya esas reformas quedan y después serán aprovechadas también por alguien, porque lo hemos visto con el anterior gobierno del Partido Popular también, entonces... Lo que sé es que si la serie la compra Disney, Grande Marlanga será afroamericano. En fin, señoras, señores, querido, por supuesto, Gloria, después de asesinar al presidente del Riojano, yo te cedo la palabra, claro está. Ay, pobre. Yo quiero agradecer la presencia del señor magistrado don Manuel Ruiz de Lara. Muchas gracias por estar aquí. Es innegable que el libro debe ser, vamos, maravilloso. Y propongo que cuando haya escrito el tercero, venga con los tres y los presente. Porque hoy no ha podido estar mucha gente aquí sentada porque estaba todo lleno. Entonces, para encantado. presentar, ¿vale? Encantado. Sí, esperemos que sea pronto. Y ahora no solo va a ser un vino español, va a ser un vino riojano. Como debe ser. Dice español, vale, sí, español está muy bien, pero riojano de La Rioja. Ese es el mejor, aunque yo sé de cierta secretaria de Estado que va más al Rivera. Bueno, al Rivera. Le gusta más el Rivera, como es de Valladolid, pero no vamos a decir nombres, que queda un poco fuerte. Bueno, yo lo que quiero decir es que esta novela, desde luego, si yo fuese director de cine o productor, la compraría. No sería de Disney, porque si no tendríamos que meter afroamericanos por un tubo. Pero bueno, muy interesante, demuestra que la realidad supera la ficción y bueno, el público que estamos hoy aquí es como la novela, ¿no? Muy de Berlanga. Tenemos títulos del reino, tenemos políticos, tenemos periodistas, tenemos ingenieros de caminos, tenemos gente joven que está con las redes sociales, abogados, tenemos de todo. O sea, aquí tenemos un ejemplo de lo que es esta España nuestra y de verdad enhorabuena, magistrado, por esta novela. Espero que te caigan demandas para aumentar la venta, ¿no? Aquí los que nos están siguiendo en YouTube, la presidenta del Riojano y yo no tenemos nada que ver con esto, o sea que estamos aquí presentando, no hemos contribuido, por si acaso nos cae una demanda. A ti, a ver dónde está, te caerá donde está José Antonio, donde lo has enterrado, pero a mí ninguna. En fin, bromas aparte, muchas gracias a todos ustedes por su presencia.
Manuel, enhorabuena por tu libro y de verdad, si esta España nuestra, que no cambia, porque esto parece de los años 70, 80, pues bueno, hace falta un Berlanga para hacer la trilogía o la serie en Netflix. En fin, muchas gracias y pido un aplauso para nuestro representante. Y ahora pueden irse a un vino, querida secretaria de Estado, perdón, de Rioja.